una grave preocupación con el informe de mayoría, sobre todo en el ámbito de la temporalidad. Indicó que las observaciones del primer debate no fueron incorporadas adecuadamente en el segundo informe de mayoría. Informe si se escucha. Lo escuchamos perfectamente, señor asambleísta, proceda. Gracias. Muchas gracias. En el uso de la palabra, la asambleísta nacional, Vilma Andrade. Señoras, señores, colegas asambleístas, buenas tardes ya, queridos compatriotas. Ante todo, permítame expresar mi solidaridad con quienes han sufrido la pérdida de sus seres queridos, sus bienes en la tragedia sucedida en La Gasca, en mi querida ciudad de Quito, pero también agradecer esa solidaridad que se ha despertado en todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias por esas expresiones y por esa directa apoyo que están dando a las víctimas de este trágico incidente. Hoy es un día, lógicamente, muy especial para la lucha realmente de las mujeres que han sido víctimas de violación. El país conoce mi posición, que ha sido clara y contundente en favor de las víctimas de violación en reiteradas ocasiones. Y ustedes son testigos, colegas asambleístas, he presentado datos, cifras oficiales de diferentes organismos, llámese Fiscalía General del Estado, INEC y de varios organismos de derechos humanos, que son reveladores, que nos deben llamar a la conciencia, porque la violación es un problema de salud pública. Precisamente, como se ha dicho en este pleno, debatimos hace 3 años democráticamente una propuesta que la impulsamos. Y sí, se ha dicho también que estamos en otro momento. Así es. Hoy se ha reconocido la obligatoriedad de cumplir con el marco jurídico constitucional. Debemos tener claro, por tanto, que la Corte Constitucional es el más alto organismo de interpretación constitucional de conformidad como lo establece el artículo 436, número 1 de la Constitución. Compañeras y compañeros legisladores, les recuerdo que la Asamblea Nacional, a la Asamblea Nacional le corresponde la interpretación de la ley con el carácter de generalmente obligatorio. La Asamblea mal haría en ir contra de los dictámenes internacionales de organismos de derechos humanos y de nuestro propio órgano de control constitucional, que es la Corte Constitucional. Respeto como la que más el pensamiento de todos los legisladores, pero no podemos irnos en contra de la historia, en contra de la realidad social que vive la población ecuatoriana y sobre todo la que la sufren las mujeres violentadas en este país. La sentencia de la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad del numeral 2 del artículo 150 del COIP, desde los acápites 111 al 195 realiza un análisis jurídico amplio. Quiero referirme de manera pertinente para que no exista tanta manipulación como hoy en esta mañana y en este debate hemos podido escuchar, para que ustedes lo recojan, lo que establece la sentencia. Por eso voy a destacar lo más importante, que lo señala la sentencia de la Corte Constitucional que he hecho referencia. No es razonable hacer una distinción entre las mujeres violadas que tienen una discapacidad mental y las niñas y mujeres violadas que no tienen dicha condición. Todo trato diferenciado, no justificado, que menoscabe derechos fundamentales de las personas, constituye discriminación y es, por tanto, inconstitucional. Penalizar el aborto en casos de violación vulnera los derechos de una vida digna, a la integridad personal, física, psíquica, moral y sexual, a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, a la prohibición de tortura, a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, su salud y vida reproductiva,
a la intimidad personal y familiar, derechos contemplados en el artículo 66 de la Constitución relacionados a los derechos de libertad. Penalizar el aborto, además, desconoce varios tratados, observaciones y recomendaciones de diferentes organismos internacionales en materia de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. La interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, CADH, las observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño, las observaciones finales del Comité contra la Tortura. Establece los siguientes parámetros mínimos a seguir por el legislador cuando desarrolla la normativa pertinente, con el único fin de garantizar los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación. No se podrá exigir a la víctima que exista una sentencia condenatoria en contra del violador como requisito para acceder a la práctica del aborto, pues el proceso penal atraviesa una serie de etapas y cuenta con varias instancias que superan el tiempo de gestación. No podrán tampoco exigir el cumplimiento de procesos previos de investigación o colocar exigencias como la credibilidad de la denuncia, que implica la calificación de la existencia o no de una violación en manos de un agente del Estado. Se deben prever mecanismos de apoyo en caso de que la víctima sea menor de 18 años y sus representantes no autoricen el aborto, de manera que permita a la niña o adolescente de manera confidencial expresar su propia voluntad al respecto. La protección al que está por nacer es gradual e incremental, lo que incluye la necesidad de fijación de un máximo de gestación permitido. Desarrollar políticas públicas para la aplicación del aborto por violación de acuerdo con los estándares internacionales de la Organización Panamericana de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, del Comité de la CEDAW, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU. La política pública debe asegurar una atención médica, psicológica, legal y de trabajo social que sea inmediata, segura y digna para aquellas mujeres víctimas de violación que han interrumpido voluntariamente su embarazo. Esto es recogido de la sentencia de la Corte Constitucional. Por lo tanto, ¿cuántos criterios falsos aquí se han esgrimido? Colegas asambleístas, es nuestra obligación viabilizar la sentencia de la Corte Constitucional, la misma que es mandatoria. En consecuencia, nos corresponde generar un marco normativo apropiado que regule el aborto en casos de violación. Un Estado democrático de derechos y justicia no puede imponerse a la voluntad de una mujer que ha sido víctima de violación. La Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional no puede darle la espalda a esta dura realidad. Las mujeres del país están pendientes que ante este dictamen mandatorio logremos consensos a través del diálogo y el respeto de los diversos criterios con el fin común de garantizar una vida digna, integridad personal, integridad física, psíquica, moral y sexual, y una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres del Ecuador. Es fundamental tener conciencia de la realidad económica y social que tiene nuestro país para implementar políticas y leyes reparadoras para las víctimas que eviten la revictimización y reduzcan el índice de mortalidad en el Ecuador. Por eso rechazamos la manipulación del debate, ya que nadie está promocionando el aborto, nadie está en contra de la vida, nadie propone evitar denuncias penales. Aquí se ha dicho de manera dramática y nos han puesto a que pensemos en hechos claros que los conocemos, porque muchas de las que aquí estamos exponiendo somos madres, que pensemos en los nacituros. Quiero pedirles por un momento que imaginen a una niña perpetrada de manera cruel
en su entorno familiar y cercano y que producto de ese crimen quede embarazada. ¿Pueden asambleístas imaginar la transformación del cuerpo de una niña con un embarazo? ¿Pueden imaginarse? Claro que no, ninguno nos podremos imaginar, sino la víctima, la que la vive. El embarazo altera toda su fisiología. En el caso de las niñas, dicen los psicólogos que el embarazo interrumpe, a veces para siempre, la idea del futuro que ellas tienen, es decir, se destruye su proyecto de vida. Existen riesgos médicos asociados al embarazo de las niñas y aún en las adolescentes, la hipertensión, la anemia, el bajo peso al nacer, el parto prematuro, la nutrición insuficiente y otros que determinan elevación en los índices de mortalidad materna y de mortalidad infantil. Psicológicamente se alteran porque tienen que asumir el reto de desempeñar el rol de madres. Por un momento, quiero llamarles al imaginario de ver una niña. Tiene un minuto, señora asambleísta. Gracias, señora presidenta. Responsable, digo, del cuidado, atención de un hijo cuando aún no está siquiera consolidada su formación y desarrollo. Mi llamado es, por tanto, a la conciencia de esta asamblea, que es fundamental por las víctimas de la violación, por las más vulnerables, por las niñas menores de 14 años, quienes han sido la razón de mi lucha y lo serán por siempre, quienes según los organismos de derechos humanos señalan claramente que no son embarazos, no son embarazadas, son violadas. Así debemos entender, son niñas no madres. Por ellas hago un llamado a la Comisión de Justicia que luego del análisis y posiciones en este debate puedan conciliar los puntos críticos para lograr el apoyo al informe de mayoría, porque el de minoría es desastroso. No lo podemos tampoco aprobar, no podemos mantener posiciones irreconciliables. El quehacer político, la madurez política nos llama a debatir y aprobar este proyecto con tolerancia frente a los criterios distintos, encontrar el punto de equilibrio. Ese es mi llamado para cumplir con las recomendaciones de la Corte Constitucional en base al respeto y el consenso, poniendo siempre sobre la mesa a las víctimas, que son las niñas, las adolescentes y las mujeres violadas. Gracias, colegas asambleístas, por su atención. Gracias, señora presidenta, por el uso de la palabra.